Hacemos contacto a través de Super Estéreo Milet del programa del pueblo y para el pueblo, de línea en alta tensión, para todas las estaciones de Super Estéreo Milet, con el maestro Ricardo Joya Cepeda, quien es catedrático y también investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, entre otros cargos más. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Joel? Muy buena tarde, un saludo para ti, para todos. Un placer estar con ustedes. Gracias. Bueno, y aparte un experto obviamente en comunicación a través de lo que es la Academia de Comunicación, el mensaje que nos da el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, con motivo de su tercer informe de labores del día de ayer, ¿cómo lo podemos calificar? Mira, me parece que el mensaje toca tres elementos fundamentales. El primero es dejar en claro que el gobierno estatal, el Poder Ejecutivo estatal, tiene una buena y yo diría incluso una excelente relación con el gobierno federal, que es un elemento importante, sobre todo considerando que estamos en la entidad más poblada del país y donde las demandas son siempre crecientes y los problemas pues es necesario resolverlos con recursos y en colaboración con las autoridades federales, por un lado. El segundo elemento es que en la manera, hablando de elementos semióticos, la manera como se llevó a cabo este informe, a pesar de las condiciones sanitarias que obliga la pandemia, es un gobierno que no deja de cumplir su responsabilidad y de poder mantener cercanía con diferentes actores de la clase política, fundamentalmente quienes estuvieron ahí en Palacio de Gobierno, pero también incluso en la manera como se utilizaron algunos componentes sísmicos para poder transmitir el mensaje, las imágenes, los videos, pues se trata de transmitir un mensaje de cercanía. Y el tercer elemento es que se hace un relanzamiento de lo que es su administración, llegando a la mitad del camino, en virtud de que pues se cambia incluso el eslogan, aquel de fuerte y con todo que se tenía al inicio de la administración para distinguir a esta administración estatal. Bueno, pues se deja de lado y entonces se utiliza una frase un poco más amplia que denota acción, que es gobierno que no se detiene, haciendo equipo con la gente, lo que también trata de transmitir un mensaje de cercanía. Entonces creo que estos tres elementos son los que a mi juicio podrían marcar, más allá de lo que tradicionalmente se hace, Joel, que es dar algunas cifras de lo que se realizó durante el año, que en el caso particular de este mensaje, pues se utilizaron cifras del último año y también se utilizaron algunas cifras de los 3 primeros años de la administración. Entonces, pues eso es lo que tendrá cualquier mensaje relacionado con un informe, ¿no? Cifras, datos, algunos elementos que a juicio de quienes gobiernan, pues permiten dimensionar la magnitud del esfuerzo que se ha realizado. Bien, maestro Joya, además fue un mensaje muy breve, contundente y directo, ¿no? Me parece que, como bien lo destacas, y habría que recordar, ¿no? Quizás las generaciones más jóvenes no lo recuerden, pero aquellos que ya somos un modelo clásico, pues podemos recordar esos informes que se hacían, por ejemplo, en la época de los 70s, que duraban hasta 4 horas, ¿no? Recuerdo uno de José López Portillo, que duró 4 horas un informe como presidente, y así también se hacían informes de gobernadores, y prácticamente el día en el que se transmitía ese mensaje, que no era, digamos, a detalle todo el informe, porque eso tiene otra ruta legal que se hace ante la legislatura, sí. Esos eventos eran muy largos, ¿no? Era el día del gobernador y entonces había pues toda una serie de protocolos y de elementos ahí simbólicos, incluso después tú recordarás, ¿no? Se hacía una salutación para, terminando el informe, pues los gobernadores podían estar horas literalmente, a ti y a mí nos tocó hacer coberturas de esas horas literalmente saludando a las personas y podían ser otras 4 horas de pura salutación. Ahora fue un mensaje muy breve que me parece responde a los nuevos tiempos. Creo que esas
ritos políticos ya quedaron atrás, y como él lo dijo el gobernador en su mensaje, pues hay cambios que ha derivado la pandemia que serán duraderos y hay otros que incluso serán permanentes, y me parece que este esquema será uno de esos cambios permanentes, ¿no? La brevedad, la concreción, la sobriedad incluso en la que se da el mensaje. Ayer, por ejemplo, en los entornos de Palacio de Gobierno, pues no se veían las grandes caravanas que tradicionalmente se empleaban, no se veía los dispositivos colocando vallas y cerrando calles para que pudieran llegar todas las comitivas, en virtud de que fue un evento con mucha menos gente que la que en otros momentos se veía. ¿Qué perspectiva en materia de comunicación podría darse en este cierre? Ya sabemos que hubo un cambio ya en el mensaje y todo, pero en el aspecto de comunicación, la imagen, todo lo que pudiera venir, porque hay que tomar en cuenta que también el año que entra vienen elecciones. Sí, la lectura que haces, Joel, como siempre es muy acertada, porque pues no podemos pensar en que este cambio y este ajuste que se ha hecho en lo que es, digamos, la estrategia y los elementos de comunicación para transmitir una administración, pues estén ajenos a lo que será la coyuntura político-electoral del próximo año. Sin duda responden a esa parte, sin duda responden también a reconformar y a tratar de recuperar la aprobación, que también hay que decirlo, pues no ha sido la más favorable para el gobernador Alfredo del Mazo. Si nosotros revisamos algunas evaluaciones, como la de Mitofsky, que es esta empresa de opinión pública pues reconocida a nivel nacional e incluso internacional, sí, pues la aprobación del gobernador pues estuvo en algún momento en los 14 puntos de aprobación, o el 14% de la población que confiaba en su gestión. Y curiosamente, que es algo importante, durante estos meses de pandemia, de febrero a la fecha, ha logrado incrementar casi en 20 puntos, ¿no? Se ubica, si no me equivoco, por arriba del 30-31% de aprobación, pero pues obliga la condición político-electoral a mejorar esos elementos. Y algo que yo también quisiera notar es que en el evento que se organizó en términos de comunicación, se utilizaron imágenes claramente muy coloridas, imágenes muy producidas, muy cuidadas, que incluso podías observar, a diferencia de otros informes, que a mí me hizo recordar quizá hasta más spots de campaña política que propiamente un informe, pues veías a personas sonriendo, beneficiarios, gente que había recibido algún apoyo del gobierno, despensas, que tenían atención en salud, sonriendo expresamente a la cámara que los grabó, y esas imágenes se utilizaron. Y otro elemento también importante, a diferencia de lo que ocurrió un 16 de septiembre del 17, que vino a una primera actividad pública el presidente todavía electo Andrés Manuel López Obrador al Monte de las Cruces, aquí en el Valle de Toluca, donde se veía distante, donde se veía lejano del gobernador. Ahora utilizaron, incluso repitieron algunas imágenes donde se ve que están en una gira de trabajo y está muy sonriente el presidente de la República con el gobernador. Todo eso, mi estimado Joel, tú lo sabes también como estudioso de la comunicación, todo eso lo que busca reflejar es cercanía con la gente, cercanía con el presidente de la República, y transmitir un mensaje de mayor proximidad. Muy bien, pues agradecemos mucho el comentario, como siempre, muy oportuno, muy experto, muy estudiado, del maestro Ricardo Joya Cepeda, catedrático, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, y que, bueno, pues siempre atento con un análisis muy diferente de lo que vemos mucha gente, de lo que se puede ver en un evento de esta magnitud. Muchas gracias. Muchas gracias, Joel, un gusto poder compartir contigo y con el auditorio. Que tengan buena tarde. Muy buenas tardes, el maestro Ricardo Joya Cepeda, catedrático y investigador de la máxima casa de estudios en la entidad.